Quisiera comenzar esta charla con un concepto que aprendí en estos años que llevamos en cirugía de base de cráneo, y es que si a una persona como yo la ponen en la mitad de una isla desierta, tiene más posibilidades de sobrevivir un chimpancé que yo en una isla desierta. Lo mismo pasa si me ponen con un grupo de personas como yo en una isla versus un grupo de chimpancés. Probablemente los chimpancés tienen mayor posibilidad de sobrevivir, pero es cuando comenzamos a hacer redes complejas de personas con diferentes habilidades y con diferentes aptitudes en las que nosotros como especie, como seres humanos, podemos sobrevivir. Y en ese sentido es donde la evolución nosotros somos superiores a los chimpancés. Y así es como creamos redes complejas sociales, que es lo que nos diferencia de los chimpancés. Eso es lo que hemos venido desarrollando tanto en el Instituto Nacional de Cancerología, donde trabajo, y aquí en la Fundación Santa Fe, con diferentes especialidades que trabajamos mancomunadamente para el manejo de estas patologías tan complejas. Eso nos lleva entonces a lo que vamos a hablar el día de hoy, y es que tradicionalmente ustedes los neurocirujanos se sienten más cómodos con la anatomía y con los abordajes quirúrgicos de la parte intracraneal y nosotros de la parte extracraneal, pero en la cirugía endoscópica de base de cráneo tenemos que unirnos y comunicarnos mejor y aprender un poco de la anatomía que ustedes manejan, y ustedes tienen que aprender también un poco de la anatomía que nosotros manejamos y que nos sentimos más cómodos. Entonces voy a tratar de resumir de pronto cuáles son las cosas que creo yo que ustedes deberían conocer para sentirse más cómodos en este tipo de abordajes, y qué cosas de pronto se podrían olvidar un poco. Si quieren ir al detalle, de pronto para los residentes, la página de internet de Rotom Collection es gratuita y tiene una cantidad enorme de imágenes muy, muy claras y de anatomía muy detallada de toda la cavidad nasal, y está hecho para neurocirujanos, entonces está muy, muy específico para que lo visiten, y ahí es una información que es muy valiosa. Si ustedes revisan en general la anatomía de senos paranasales es muy variada. Nosotros los otorrinos nos hemos encargado de crear un montón de nombres y de recesos y de cosas dentro de los senos paranasales que de pronto para ustedes no es tan útil. Em, digamos que hay muchas minucias en un espacio muy pequeño que para nosotros, para la cirugía funcional de senos paranasales es importante, pero que de pronto para cirugía de base de cráneo no lo es tanto. Entonces voy a tratar de resumir lo que creo que es importante para ustedes. Esta sería la fosa nasal del lado derecho. Esta cavidad sería el seno maxilar, septum nasal, el cornete inferior, el cornete medio. Estas son las estructuras que en la gran mayoría de veces vamos a encontrar en los abordajes transnasales, transesfenoidales. Y lo que está lateral al cornete medio son las celdillas etmoidales. Y ahí, como les cuento, ahí hay muchos recesos y cosas que de pronto no son muy importantes. El cornete superior en un corte más posterior, las celdillas etmoidales posteriores, el cornete medio y el cornete inferior en los cortes más posteriores, y el septum nasal que ya teníamos previamente. Y en el seno esfenoidal, que vamos a ver con más detalle en las otras charlas que tenemos el día de hoy, pues encontramos las estructuras que ustedes pues ya se sienten mucho más familiarizados, como el canal del óptico, el canal del vidiano, el redondo mayor y la anatomía endoscópica del seno esfenoidal. Esta es la fosa nasal del lado derecho, este es el septum nasal, que lo tienen acá. Y vamos a ver un poco del abordaje, digamos, más común que utilizamos nosotros, que es el del seno esfenoidal. Entonces, este es el septum nasal, la coana que tenemos atrás. En la pared lateral de la nariz tenemos el cornete medio, la apófisis unciforme, que es la que está ahí con la bula etmoidal, que es la celdilla etmoidal grande anterior que está ahí, y la lamela basal es la inserción del cornete medio hacia la órbita. Detrás de eso están todas las celdillas etmoidales, y generalmente, digamos que en los abordajes transesfenoidales, pues uno no tiene mucho que ver con esas celdillas más anteriores. Esta es la parte más posterior, y acá hay un concepto importante, y es que este es el cornete superior y este es el cornete medio. El cornete superior no es tanto como que sea superior al cornete medio, es más como una continuación del cornete medio hacia atrás, es más que todo posterior, más que superior. Es como una continuación y muchas veces está como fusionado en esta parte de aquí arriba. Entonces, cuando uno quiere separar
ese espacio entre los dos, pues tiene que ser una maniobra que es empujar el cornete medio un poquito más hacia el lateral. Y detrás del cornete superior van a encontrar el ostium del seno esfenoidal. Entonces, si uno amplía ese espacio, está entrando dentro del meato superior y en ese espacio encuentra parte de las helices etmoidales posteriores. Lo que nosotros hacemos de forma rutinaria es cortar parte del cornete superior para ampliar ese espacio y tener una visualización mucho mejor del etmoides posterior, y ahí encontramos el ostium del seno esfenoidal de forma más fácil. Una vez encontramos el ostium esfenoidal, extendemos la esfenoidotomía, y lo importante de tener en cuenta es que por debajo del ostium del esfenoides van las ramas que van a suplir el colgajo nasoseptal o el colgajo de Haddad. Entonces, cuando extendemos esa esfenoidotomía, tenemos que tener cuidado de no extenderla inferiormente, al menos no comerse la mucosa de abajo, porque vamos a lesionar las arterias que están nutriendo el colgajo nasoseptal. Entonces lo extendemos hacia lateral y hacia superior, y eso es lo que hacemos tradicionalmente, digamos, en la técnica que nosotros utilizamos para hacer una esfenoidectomía de un lado, y luego hacemos lo mismo del otro lado. En algunas ocasiones cortamos el cornete medio, que eso lo vamos a discutir más adelante. Y si uno quiere extender aún más la esfenoidotomía, lo que puede hacer es una incisión, extender la incisión que hizo para esfenoidotomía un poco anterior, no hacia inferior, y poder terminar de resecar esa porción del hueso, y ahí está preservando el pedículo vascular del colgajo nasoseptal, y eso le puede a uno dejar extender un poco más hacia el piso. Eso es, digamos, como los pasos básicos de una esfenoidotomía de un solo lado. Hacemos lo mismo del otro lado y luego hacemos la esfenoidotomía posterior. Para los cirujanos que de pronto no trabajan en conjunto con otorrino y que hacen la esfenoidotomía solos, a veces es difícil encontrar el seno esfenoidal. La mayoría de veces es fácil, pero les voy a dar algunos tips de cómo encontrarlo de pronto de forma más fácil. La forma más sencilla, creo yo, es si uno no lo hace transesfenoidal o transreceso esfenoidal, es ir a buscar el septum nasal y encontrar esta visualización del rostrum del esfenoides. A veces, en algunas ocasiones, esta porción del cornete superior puede estar muy inflamada, la mucosa sobre el cornete superior, y va a obstruir el ostium del seno esfenoidal, pero el ostium siempre va a estar medial a la inserción del cornete superior. Entonces, si tenemos esa visualización, eso generalmente nos va a llevar fácilmente hacia el ostium del esfenoides. Lo que hacemos es hacer esa septectomía, quitar esta parte posterior del septum, y vamos decolando o quitando la mucosa hasta que exponemos el rostrum, y se lleva más lateralmente hasta exponer el ostium del esfenoides, que siempre va a ser fácil encontrarlo de esta vía, y si se hace de ambos lados de las fosas nasales para encontrar los ostium esfenoidales de ambos lados. Entonces el ostium del esfenoides siempre va a estar medial a la inserción del cornete superior. Acá tenemos el ostium, este es el cornete superior, la lámina papirácea. Pero a veces no es tan fácil, a veces se nos dificulta, uno lo está haciendo quitándolo con el FRIR la mucosa y no encuentra fácilmente el esfenoides, y puede ser por esto. A veces el ostium puede estar más lateral, no tan pegado al septum nasal, y eso es una configuración que es un poco más difícil. Entonces, en esas situaciones, uno debe ir a través de la nariz, quitar el cornete superior, y eso le va a exponer mucho mejor la cara anterior del esfenoides para poderlo abrir. De hecho, hay una clasificación que se llama Parsons-Rich, que nosotros a veces utilizamos en otorrino. La mayoría de las veces el ostium se encuentra cerca al septum nasal, pero a veces se puede encontrar más lateralmente en el tercio medio o en el tercio más lateral. Incluso la inserción puede llegar a la papirácea, pero eso es extremadamente raro, menos del 1%. Pero es importante tenerlo en cuenta, y si, digamos, uno no encuentra fácilmente el ostium, ir a revisar la tomografía en los cortes axiales para como entender el por qué no lo está encontrando bien. Otra de las situaciones que puede estar pasando es que el septum intersinusal tenga una desviación muy severa hacia la pared lateral del esfenoides, y eso hace que el esfenoides sea muy pequeño. Si uno no reconoce eso, lo que va a pasar es que cuando uno entra al seno esfenoidal encuentra una pared inmediatamente con el endoscopio, apenas entra en el esfenoides, y no se dio cuenta que lo que pasa es que ese esfenoides es muy, muy pequeño y el otro esfenoides es un seno dominante, como ocurre en esta situación, que es importante reconocerlo y saber que uno ya entró al esfenoides, pero pues que no, que necesita ampliar esa septectomía. La otra forma de reconocer que uno ya está dentro del esfenoides es que el piso del etmoides posterior uno lo puede ver fácilmente con un lente de 0 grados por la configuración
que les estoy mostrando acá. Mientras que cuando uno está dentro del esfenoides, el piso del esfenoides se aleja de la visualización del lente de 0 grados. Entonces, para ver el piso del esfenoides, si uno no lo ha extendido hacia abajo, uno necesitaría un lente angulado o terminar de quitar esa parte del piso del esfenoides para poderlo ver. Entonces, otro consejo, digamos, si uno está haciendo la esfenoidotomía a través del etmoides y no sabe si todavía está, es mirar eso, es mirar si el piso todavía se está viendo bien, es porque probablemente todavía no está en el esfenoides y le falta terminar de hacer la esfenoidectomía ampliada para poder mirar bien dentro del esfenoides. Esa es la cavidad nasal del lado derecho. Ahí estamos ampliando la esfenoidotomía y ahora, ahora sí abrimos el esfenoides, van a ver que con el lente de 0 no se alcanza a ver el piso por como la concavidad que hace el seno esfenoidal. Y ahí ya estamos viendo con un lente angulado que nos va a mostrar mejor el piso. La otra posibilidad de por qué está difícil de encontrar la esfenoidotomía puede ser porque tiene una celdilla de onodio o una celdilla esfenoidal. Las celdillas esfenoidales son estas celdillas, una celdilla etmoidal posterior que se neumatiza por encima del esfenoides, por encima del lateral, y es fácilmente reconocerla en los cortes coronales, como aparece ahí. Cada vez que veamos una aceptación horizontal dentro del esfenoides, tenemos que ir a mirar los otros cortes para corroborar que está ocurriendo ahí, que muy probablemente lo que pasa es que es una celdilla de Onodi. Y lo que pasa es que uno se puede meter dentro de esa celdilla sin reconocer fácilmente que es el esfenoides y confundirse con esfenoidectomía. Eso es básicamente, digamos, para los abordajes transesfenoidales y para los abordajes de base de cráneo anterior. Realmente no se necesita que ustedes sepan tanto, digamos, las minucias de la bula etmoidal, el receso retrobular, las celdillas etmoidales anteriores o posteriores. Lo que creo que necesitan reconocer más fácilmente son los límites de la disección, que son las láminas papiráceas, y todas las celdillas que nosotros removemos, identificar la pared posterior del seno frontal, el techo del etmoides, que es la fobia etmoidal, y la lámina cribosa del etmoides, y el plano esfenoidal, que va a ser el límite posterior de la resección. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, en las resecciones de estesioneuroblastomas, que hacemos un debulking progresivo de las lesiones tumorales hasta exponer la base del cráneo. Exponemos la lámina papirácea, hacemos una septectomía, o sea, quitamos parte del septum, hacemos la etmoidectomía del otro lado, identificamos las arterias etmoidales anteriores y posteriores y luego resecamos la base del cráneo, resecamos los bulbos olfatorios, la porción intracraneal del tumor si la hay, y luego hacemos la reconstrucción de la base del cráneo. Y esta es la visualización que ustedes, esperamos que ustedes logren obtener, ya sea de un lado o cuando se hace bilateral. Acá estaría la arteria etmoidal posterior, acá estaría la arteria etmoidal anterior, los límites laterales de la disección que serían las láminas papiráceas de ambos lados y la pared posterior del seno frontal. Para eso nosotros utilizamos una técnica que nosotros denominamos una cirugía endoscópica del seno frontal extendida, que es un draft 3. Digamos que en cirugía funcional de senos paranasales nosotros utilizamos draft 1 y draft 2 cuando son la apertura del seno frontal y la máxima apertura es el draft 3 que va desde la lámina papirácea a la lámina papirácea del otro lado. Es como quitar todo el piso del frontal y el límite posterior va a ser el planum esfenoidal. Este es un ejemplo de cuando utilizamos ese tipo de abordajes para un estesioneuroblastoma de un paciente que había sido operado en otra institución. Este es el remanente del cornete medio y aquí estamos mirando con un lente de 70 grados hacia arriba, hacia la base del cráneo. Ese es el remanente de tumor pues, que no se resecó en la cirugía previa. Este es el septum nasal, estamos mirando la fosa nasal del lado derecho. Acá está el seno esfenoidal, como les había mostrado, y parte del cornete superior. Terminamos, digamos, de exanterar las celdillas etmoidales que están remanentes y lo que vamos a hacer aquí es comenzar a disecar el tumor y exponer sobre todo la arteria etmoidal anterior. La arteria etmoidal anterior puede estar colgando por debajo de la base del cráneo o como en este caso puede estar metida dentro del hueso de la base del cráneo anterior y buscamos también la etmoidal posterior. Aquí estamos completando la septectomía, haciendo el colgajo nasoseptal, comenzando a hacer la disección de la base del cráneo y aquí estamos viendo la lámina cribosa y la crista Galli por debajo. Esta es la dura madre de la fosa craneal anterior.
Acá estamos terminando de exponer la arteria etmoidal posterior, que también la etmoidal posterior sí es muy raro que esté colgando por debajo de la base del cráneo, y pueden haber etmoidales medias también que vamos a buscar y cauterizar. Que estamos terminando de quitar la crista Galli, exponiendo bien la base del cráneo, y en este caso, que era un KHB de un esthesioneuroblastoma, solo estamos haciendo una disección unilateral. En este caso la está haciendo la disección el doctor Nicolás Gil, disecando esta parte de la dura, tomando las biopsias por congelación. Y este es el bulbo olfatorio que está disecando para completar la resección del tumor y la visión final de la reconstrucción. Esto que está acá adelante es el draft 3 que les había mostrado previamente, los límites laterales de la, de la disección. Estos pacientes generalmente van a terapia adyuvante con IMRT, y este es el seguimiento de ese paciente. Este es otro caso similar, pero del lado contralateral, que también muestra, digamos, los reparos anatómicos que les mencioné previamente. Una cirugía hecha también en otra institución con estos remanentes de tumor en diferentes zonas del seno maxilar, en algunas celdillas etmoidales. Esta es la fosa nasal del lado derecho, la contralateral. Ahí estamos mirando la hendidura olfatoria, que es entre el septum y el cornete medio, mirando si hay tumor en esa región. Vamos a realizar el colgado nasoseptal del otro lado. Y acá nuevamente la disección de la base del cráneo. Este es la disección de la dura madre de ese lado, y luego lo mismo del bulbo olfatorio como lo vimos en la cirugía anterior. Y esta sería la lámina papirácea de ese lado, y estamos viendo aquí la pared posterior del maxilar con un lente de 0 grados. Y ahora vamos a ver cómo se ve la sinusotomía frontal, el draft 3, que es desde la lámina papirácea de este lado hasta la lámina papirácea del otro lado. Y todo esto la pared posterior del frontal. En este caso traté de preservar el cornete medio del lado contralateral, con la intención en lo posible de preservar olfato, pero realmente no hemos sido muy exitosos en preservar olfato en estos pacientes. Esta es la tomografía posoperatoria. Este es un año después de IMRT adyuvante. Y finalmente este último caso que nos lleva al por qué creo yo que vale la pena que trabajemos en conjunto para este tipo de pacientes y de patologías que son más complejas, porque son casos muy largos, con extenso compromiso de senos paranasales y de fosa craneal anterior, en los que de pronto nosotros nos sentimos más cómodos en el manejo del seno maxilar, de la fosa infratemporal y de las cavidades nasales, y podemos, digamos, trabajar en conjunto para hacer la resección de esa porción, y luego hacemos un abordaje combinado con una craneotomía, con un abordaje subfrontal transversal para el abordaje de la fosa anterior. Este es un caso reciente que hicimos hace 2 semanas. Esta es la fosa nasal del lado derecho, este es el septum nasal. Estamos comenzando a identificar los reparos anatómicos que les mencioné previamente. Las paredes laterales serían las láminas papiráceas. Estamos fresando, completando una maxilectomía medial para exponer la pared posterior del seno maxilar, y hacemos un debulking progresivo de la lesión tumoral, tanto por la fosa nasal izquierda como la fosa nasal derecha, y hacemos una disección progresiva de la lesión. Acá estamos haciendo lo mismo de la fosa contralateral, haciendo una septectomía muy amplia, y estamos utilizando ahí radiofrecuencia o el collator para terminar de colar y de despegar el tumor de la base de la pterigoides y de lo que se extiende a la fosa infratemporal, que esa zona para ustedes es difícil de verla cuando hacen el abordaje subfrontal transversal. Es muy, muy difícil. Pues se puede hacer, pero les queda más difícil verlo desde arriba que nosotros verlo desde abajo, y de poderlo hacer la disección transnasal. Acá estamos cauterizando las ramas de la almohadilla anterior y haciendo el debulking del tumor desde la parte transnasal, pero este caso pues claramente por esa extensión tan lateral y superior, pues no, en nuestras manos no creemos que lo podemos hacer únicamente endoscópico transnasal, y también con el compromiso de la tabla anterior de frontal. Lo que ahí estamos viendo es el abordaje desde arriba. Se está quitando la parte del tumor que estaba sobre la órbita, que para nosotros es difícil llegar desde el abordaje transnasal, que es esa parte de la órbita en el ápex orbitario, y terminando de hacer la disección
con el aspirador ultrasónico y ahí estamos asistiendo, digamos, visualizando con el endoscopio también desde la parte de arriba para tratar de buscar esos recesos que de pronto son difíciles de identificar y despegando el tumor. Ahí está Nicolás terminando de despegar el tumor de la órbita, que eso probablemente por vía transnasal sería muy difícil. Y aquí estamos mirando a través de la nariz y terminando de hacer la disección, mirando, revisando tanto arriba por abajo de la disección del tumor. Y esta es la reconstrucción que se hizo en este caso, que tenía un compromiso de la tabla posterior y anterior del frontal. Entonces, el mensaje que quería compartirles con ustedes es, para este tipo de cirugía se necesita tener un conocimiento detallado de la anatomía quirúrgica endoscópica de senos paranasales. Se deben evaluar cuidadosamente a los pacientes y trabajar en equipo para lograr tener los mejores resultados quirúrgicos. Creo que ya este tipo de cirugías no es lo que tradicionalmente nosotros conocíamos como que era la cirugía de un solo cirujano, que fuera como el macho alfa, que era el que podía hacer todas las cirugías bien y que era capaz de hacer todo solo. Creo que esto nos invita a que trabajemos en equipo y que podamos hacer lo mejor para nuestros pacientes. Y eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias.